Bueno, muchas gracias por la invitación a este tema tan interesante. Que haya un cirujano aquí, pues, denota la multidisciplinariedad que requiere el manejo de estos pacientes. Bueno, ya me presentaron. Quiero recordarles que la regeneración hepática es algo ya conocido, de antigüedad. Los griegos mencionan en la mitología a Prometeo, quien le robó el fuego a los dioses, a Zeus, para dárselo a los hombres, y en castigo fue encadenado a un monte, en el cual el castigo consistía que un águila todos los días venía y le arrancaba pedazos de hígado, se le regeneraba el hígado por la noche y al otro día volvía el castigo. Y así durante 3000 años hasta que Hércules vino y lo liberó. Lo traigo es porque eso es algo muy interesante saber, pues, que el hígado tiene esa condición especial de regeneración. Esta es una pintura de Rubens mostrando al hígado despedazando, perdón, al águila despedazando el hígado del pobre Prometeo. Desde ese conocimiento hasta la actualidad, temas novedosos como el papel de las telomerasas en el hígado y cómo tienen que ver en esta regeneración hepática, esta enzima que es la cual permite, pues, agregar nucleótidos a las puntas de los telómeros de los cromosomas, permitiendo así la reproducción de la célula. Todos estos conocimientos y esta regeneración hepática hacen que el hígado sea un órgano muy interesante porque es un órgano diferente al resto del cuerpo. El hecho de que un hígado se pueda regenerar tiene aplicaciones desde el punto de vista clínico y quirúrgico. Esto es una, esto es una resección hepática. Aquí se le ha sacado, pues, el lóbulo derecho al paciente. Lo que estamos viendo aquí es un pedazo del lóbulo izquierdo, los segmentos uno, 2, 3 y 4, ¿sí? Este es el corte que se hace en este tipo de pacientes, esto es un donante vivo de hígado en un trasplante. Aquí se hace el corte y lo que estamos viendo acá es la escanografía un mes y medio después de que al paciente se le hizo la petrectomía derecha. Como pueden ver, la regeneración hepática, pues, es algo prominente. También nos sirve no solo para ese tipo de resecciones hepáticas, donde se puede sacar hasta el 70% del hígado y no generar insuficiencia hepática. También sirve para trasplantes segmentarios de cadáver o donante vivo, hepatectomías secuenciales, embolizaciones portales asistidas con transecciones hepáticas o incluso para soporte artificial temporal en la insuficiencia hepática aguda. Entonces estamos enfrente de un órgano que es especial y eso también hace que la enfermedad por hígado graso no alcohólica nos dé tiempo, si se puede decir así, para tratarla. Eso es lo que nos encontramos todos los días en cirugía. Esto es un hígado normal, ¿sí? Acá abajo está el estómago, acá está el ligamento falciforme, acá está el diafragma, y este es el lóbulo izquierdo del hígado de un paciente normal. Si ustedes ven el hígado de un paciente con hígado graso, pues lo ven abalonado, de color amarillo. Y para nosotros los cirujanos tiene una connotación especial y es que estos hígados son pesados, voluminosos, y usted los toca y sangran y dificultan la cirugía porque usted trabaja debajo de esta zona. También mucho de las dietas prequirúrgicas que se hacen para cirugía bariátrica, además de que el paciente se vaya acomodando a lo que viene, nos ayudan para disminuir estos volúmenes hepáticos. En cuanto al panorama mundial, pues ya ustedes lo han visto en el transcurso del día, la prevalencia viene en aumento, ¿sí? 10 al 20% en países occidentales, mucha menor prevalencia en África. Para Colombia está estimada en el 26%. Y esa enfermedad, pues, tiene asociados factores de riesgo. Del 25 se aumenta al 50 en el síndrome metabólico, lo mismo que la dislipidemia, y en la diabetes hasta un 70-75%, con la connotación de que, pues, tiene efectos más deleterios en relación, pues, a la fibrosis, ¿sí? Entonces estamos hablando de una enfermedad que coexiste con otras enfermedades. Y cuando hablamos de obesidad, pues a decir que la cosa se dispara porque si el 25% de la prevalencia en las personas normales, pues en los pacientes con obesidad se aumenta hasta el 90%. Y esos datos son tomados de biopsias hepáticas hechas el día de la cirugía a los pacientes
con obesidad, generalmente con índices de masa mayor de 35. En esos pacientes también se encontró que la presencia de hígado graso es del 61%, NASH en el 30% y fibrosis hepática en el 29%. Entonces estamos hablando de un problema, pues ya vieron, relacionado con una serie de enfermedades y relacionado pues con lo que es los riesgos cardiovasculares. O sea, estamos hablando de un conjunto de enfermedades. La historia natural, pues ya han visto mucho de esto. Básicamente es una enfermedad no es una enfermedad benigna, es una enfermedad progresiva, ¿sí? Que tiene estadios que pueden ir y venir, ¿sí? Hay estudios muestran regresiones de la fibrosis hasta en el 24%, ¿sí? Y no, la fibrosis hepática es la principal característica asociada a la mortalidad. Y si bien es la tercera causa de hepatocarcinoma, eh, previo a la hepatitis C y el hígado alcohólico, estos pacientes pues no se mueren precisamente por esto. Estos pacientes generalmente se mueren por enfermedades cardiovasculares seguidas de cáncer no hepático y en tercer lugar la causa hepática. Bueno, y ustedes dirán, se enloqueció. Pero no. Ese, aquí a los ochenteros y noventeros, no sé si recuerdan este grupo, Wham, ¿sí? No sé si se acuerdan el nombre de este cantante. Eso. Bueno, se los quería traer porque él nos muestra la típica historia del Nash. Muy al finalizar su vida, se alejó mucho de la parte pública, empezó a tener problemas de obesidad. Estas son fotos de paparazzi, ya el hombre muy obeso. Y en la autopsia reveló que tenía NASH, pero la causa de muerte había sido una miocardiopatía dilatada. Entonces, la vida de George Michael lo quería poner aquí era para mostrarles qué es lo que pasa con estos pacientes y por qué es tan importante que nosotros usemos todas las herramientas para poder disminuir este riesgo vascular en los pacientes con enfermedad por hígado graso no alcohólico. Esa es la famosa pirámide, pues, que es el pilar del manejo de los cambios de estilo de vida. Ya esto está estudiado abundantemente con biopsias hepáticas, donde las pérdidas de peso bajas, de hasta el 3%, pueden regresar la esteatosis en un 100%. Las pérdidas mayores del 5% mejoran la balonización, la inflamación. Las mayores del 7% pueden resolver el NASH. Y las pérdidas de peso mayores del 10%, pues pueden generar un 45% de regresión de la fibrosis. Estos datos son tomados de 4 estudios aleatorizados. Entonces, pues estamos hablando de que esto básicamente es el pilar de esto. La pérdida de peso, estamos hablando del NASH en el paciente, pues, obeso. Entonces, esto, bueno, aquí listo, toqué manual aquí. Esa es la parte positiva, si se puede decir así. La parte negativa es que ¿cuántos de estos pacientes van a lograr mantener esos cambios de estilo de vida en el tiempo? Probablemente al año solo el 10% de los pacientes y de eso la mitad solo a 5 años, lo cual hace que nos quedemos cortos en este tema con estos pacientes. Por eso los programas de pérdida de peso deben ser estructurados, y ahí se los pongo, ojo, estructurados, vigilados, ¿sí? Unidos pues a medicamentos, porque esto tiene más efecto que las simples esfuerzos de enviarlos a consultas de médicos y nutricionistas en forma repetida. Entonces, la fibrosis se puede mejorar con pérdidas mayores del 10%. ¿Cuáles son las pérdidas de peso con los procedimientos y con la cirugía bariátrica? Aquí les quiero traer un resumen, pues para que más o menos nos pongamos en contexto. Esto no es cirugía, pero lo traje porque son procedimientos que se hacen y cada vez vienen más en boga. Este es el famoso balón intragástrico. Como pueden ver, las pérdidas de peso no son lo que
comercialmente les venden a los pacientes pérdidas del 10 al 12% y tienen la desventaja de que cuando se quitan estos balones, pues los pacientes reganan peso a los pocos meses. Aquí puse la gastroplastia endoscópica, que es un procedimiento que ahora viene en boom, porque pues se evita la cirugía y lo que intenta es que desde dentro del estómago se plica el estómago para tratar de hacer una especie de manga gástrica. Esto es algo nuevo y apenas hay pocos estudios. Las pérdidas de peso están entre un 15, algunos estudios, los pocos que hay muestran hasta el 20. Sin embargo, esto falta pues ver en qué queda. Y tiene un tema también de reganancia de peso importante, sobre todo porque estas plicaturas con el tiempo se deshacen. El otro dispositivo para pérdida de peso que les pongo aquí es la banda gástrica ajustable, muy popular en Estados Unidos, allá como en los años 2000, cada vez más en desuso. Acá en Colombia yo creo que ya nadie pone esto. Es un dispositivo en el cual estrecha la luz aquí del estómago en el fondo. Es un dispositivo que va conectado aquí a la pared. El dispositivo se deja en subcutáneo para que se gradúe o regule ¿cómo se puede decir? El estrechamiento para el paso de la comida. Tiene la desventaja de que esto con el tiempo eroda la mucosa gástrica y puede terminar dentro de la luz del estómago. Ahora ya los procedimientos bariátricos como tales, aquí están los más usados o los usados actualmente, porque hay muchos procedimientos que con el tiempo han ido cambiando o se han dejado de usar. Las pérdidas de peso con cirugía bariátrica están más o menos en el orden de un 25-30% para el sleeve. El sleeve o manga gástrica o gastrectomía vertical es un procedimiento donde solo la función es restrictiva. Se corta el estómago en forma tubular, dejando una capacidad aquí como menos de unos 100 centímetros cúbicos. Eh, Más bien pasémoslo de acá. Y luego está el bypass gástrico, que tiene un componente restrictivo, un estómago pequeño y un componente hipoabsortivo, permitiendo que el intestino que puede absorber los alimentos tiene una longitud mucho menor. Con las pérdidas de peso del bypass, que más o menos están en un 30 o un 35%. Y están otros procedimientos que cada vez están más en boga, que son los bypass de una sola anastomosis. Está este bypass de una sola anastomosis. Se hace una especie de pequeño sleeve y se pega una asa de yeyuno acá con una longitud determinada para que el paciente tenga una hipoabsorción de sus alimentos. El otro es el SAIS, que es muy parecido, solo que no se corta en el estómago, sino que se corta después del píloro, que tiene unas pérdidas hasta un 35, un 45%, es muy prometedor. Y las derivaciones biliopancráticas con suero duodenal, que son, pues ya es una cirugía de mucho más tiempo, con algunos problemas pues de tipo metabólico precisamente por la hipoabsorción. Entonces, cuando vamos a buscar cuál es la historia de la resolución del NASH con la cirugía bariátrica, vamos a buscar los estudios y resulta que no hay muchos estudios de esto, ¿sí? La mayoría son retrospectivos y como ustedes pueden ver, aquí están los números de los pacientes, no son muchos, ¿sí? Entonces, los pocos estudios que hay, pues no es una evidencia fuerte de antemano, se los digo, pero es lo que hay. Y entonces en estos estudios nosotros encontramos que por lo general hay mejoría de la esteatosis, de la inflamación e incluso de la fibrosis. Casi en todos los estudios se reporta este tipo de resultados. Hay un estudio que salió en el 2009 de Maturin, de un grupo de Francia, y ellos hicieron un estudio interesante porque fue a 1, a 3, a 5 años con 381 pacientes. Y ellos allí encontraron que si bien había mejoría en los scores de NASH y la esteatosis, la fibrosis empeoraba. Era del 0,26 al inicio, al año del 0,41 y a los 5 años del 0,36. De ahí para allá salieron unos cuantos estudios que mostraron algo similar. Sin embargo, el resto de los, el resto de los estudios El resto de los estudios mostraba una mejoría con resolución pues, de la fibrosis, hasta incluso del 30, del 40%. Este mismo grupo de Maturin en Francia, en el 2015, sus pupilos
hicieron otro estudio a un año. Aquí metieron varios procedimientos de cirugía bariátrica en los cuales encontraron pues una resolución del NASH del 85% y una mejoría de la fibrosis del 34%. Sí, se han seguido haciendo estudios y siempre, pues, una tendencia es encontrar incluso mejoría de la fibrosis que está como relacionada a qué tanta cantidad de peso los pacientes pierden. Incluso hay estudios que muestran mejoría de la fibrosis en un 60%. Este estudio, también hecho por el mismo grupo de Maturín, unió los resultados de las biopsias hepáticas al año y a los 5 años y encontró que el NAS resolvía en 84%, la fibrosis reducía en un 70% y se resolvía en un 56%. Este es el famoso estudio, lo traigo porque es un estudio que a 5 años logró casi como el 68% de los pacientes les pudiera pues hacer biopsias. Fue hecho con pacientes con IMC mayor de 35 en el mismo centro donde se le hacían pues los mismos, o sea, eran cirugías bariátricas pues estandarizadas por el mismo equipo, ¿sí? Y ellos encontraron que a mayor pérdida de peso había más resolución del NASH sin empeoramiento de la fibrosis. Entonces, con pérdidas de 10 puntos en el índice de masa, los pacientes mejoraban la fibrosis en mayor proporción. Y la fibrosis, había regresión de la fibrosis hasta los 5 años, empezando especialmente después del primer año. Después del primer año en cirugía bariátrica es cuando ya está completada como la mayoría de la pérdida de peso en los pacientes. Entonces los resultados de ese estudio fueron, la mejoría histológica se mantenía al menos durante 5 años, el NAS se resolvía en el 84% y la fibrosis se disminuyó en el 70% y se resolvió por completo en el 56% de los pacientes. Y la mejoría se observó tan pronto un año después de la cirugía. Para obviar el tema de, pues, del número de pacientes, del poco número de pacientes, entonces empezaron a hacer metaanálisis. El primer metaanálisis es del 2008. Este metaanálisis, que fue con 15 estudios, mostró una mejoría de la esteatosis, una resolución de la esteatosis o mejoría del 92%, de la esteatopatitis en el 81%, de la fibrosis en el 66% y la resolución completa del NASH se observó en el 69% de los pacientes. Luego sale este metaanálisis de Cochrane en el 2010 con 21 estudios, pero no fue concluyente porque pues no habían ensayos controlados aleatorizados ni cuasi aleatorizados para poder tener una conclusión acerca de la cirugía bariátrica y el NASH. Luego vienen otros, bueno, vienen otros metaanálisis. Este fue hecho con 29 estudios. Si pueden ver, hay mejoría de la estatosis en el 50%, de la balonización en el 68%, inflamación en el 50% y la fibrosis en el 11,9%. Este otro es hecho, este otro es con 32 estudios, sí, mejoró la estatosis en el 66%, la balonización en el 76%, la inflamación en el 51% y la fibrosis en el 40% de los pacientes. Este es del 2019. Curiosamente menciona que el 12% de los pacientes tuvo una nueva incidencia o empeoramiento de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Este es otro del 2019 con 21 estudios. La estatosis mejoró en el 88%, la esteatopatitis en el 59% y la fibrosis en el 30%. Aquí menciona que después del bypass gástrico, el número de pacientes que mejoraron de la enfermedad por hígado graso alcohólica fue mejor que el promedio de todos los grupos. Y el último revisión sistemática, metaanálisis que encontramos fue este del 2022. Este es un metaanálisis que combina estudios de Occidente y de Oriente, que es de los chinos. Muestra 37 estudios con una mejoría de la esteatosis del 56%, la balonización del 49%, la inflamación del 45% y la fibrosis en el 25%. Aquí el bypass gástrico mostró mejoras en la esteatosis principalmente y el SLI mostró mejorías más notables en la fibrosis. Faltan más estudios, ¿sí? Para poder determinar cuál es el tipo de cirugía metabólica adecuada en estos pacientes. Entonces ya vimos los estudios, vimos los metaanálisis.
Ahora, ¿qué dicen las guías de práctica clínica? Esta guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Patología del 2016 ya hablaba pues de la cirugía bariátrica como una opción en pacientes que no responden a los cambios de estilo de vida de la farmacoterapia para reducir el peso y las complicaciones metabólicas. En el 2017 está esta guía oriental Asia-Pacífico, limita el papel de la cirugía bariátrica solo a pacientes con obesidad clase 2. Que en asiáticos corresponde a 32,5, mientras que en Occidente está a 35 de índice de masa corporal. La guía del 2017 de la Asociación Americana del Estudio de las Enfermedades del Hígado recomienda la cirugía bariátrica en pacientes pues, que tienen indicación de cirugía bariátrica y tienen NASH. Consideraba que era prematuro la cirugía bariátrica como manejo específico del NASH y mencionaba la cirrosis, dado que las mortalidades de la cirugía bariátrica en cirrosis son muy altas, sobre todo en cirrosis descompensada, que pueden llegar al 9%, mientras que en cirrosis compensada pueden ser del 0,9%. Entonces está prácticamente proscrita la cirugía bariátrica en cirrosis descompensada, obviamente. Y en cirrosis compensada se deja es para pacientes seleccionados, supervisados por un grupo multidisciplinario que incluya hepatólogo y en centros de referencia que tengan alto volumen de cirugía bariátrica. Traje esta guía, que es otra guía europea, pero es de Italia, y en esta guía me encanta esta definición. Los médicos deben recomendar la pérdida de peso mediante programas de estilo de vida intensivos y estructurados, administrados bajo el control de un especialista y o farmacoterapia y o cirugía bariátrica en sujetos con hígado graso, con enfermedad de hígado graso no alcohólica con obesidad para reducir la gravedad de la enfermedad hepática. Muy importante esto, ¿no? Programas de estilo de vida intensivos y estructurados. Esta guía coreana recomienda la cirugía bariátrica en pacientes con NASH y obesidad que no responden al tratamiento médico ni a las modificaciones de estilo de vida. No se ha establecido la eficacia y la seguridad de la cirugía bariátrica en pacientes con cirrosis. Y esta guía de la Sociedad Americana de Endocrinología, donde recomiendan la cirugía bariátrica como una opción para tratar la enfermedad del hígado graso no alcohólica. Aquí hablando de ella exclusivamente con un grado B, o sea, con una recomendación con intermedia, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de mejorar la salud cardiometabólica como primera indicación, la recomendación es fuerte, especialmente pues, en pacientes con IMC mayor de 35 y que tengan diabetes, y deben considerarse como una opción en personas con IMC de 30 a 34,9, o sea, en obesidad tipo 1. Esta es la actualización de la guía de la Asociación Americana para Estudio de Enfermedades del Hígado del 2017, que hace 7 días pues fue actualizada, está fresquita. Y en ellos recomiendan que la cirugía bariátrica debe ser considerada como una opción terapéutica en pacientes que cumplen criterios para cirugía metabólica de pérdida de peso, ya que resuelve de manera efectiva la enfermedad por hígado graso no alcohólica o NASH en la mayoría de los pacientes sin cirrosis y reduce la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y malignidad. Esto va muy acorde pues con lo que estamos viendo ahorita. Hablan también pues de lo de la cirugía bariátrica y los pacientes con cirrosis, que es más o menos el mismo concepto, de no operar pacientes con cirrosis descompensada. Y esto va de la mano porque curiosamente hace, ¿qué? 4 meses cambiaron las indicaciones de cirugía bariátrica en el mundo. Desde 1991 pues no se cambiaban. Entonces se reunieron las sociedades europeas y americanas de cirugía bariátrica y revisaron las guías, las recomendaciones del 91 y ampliaron la, el acceso a la cirugía bariátrica, no solo en límites de edad para adolescentes y para personas ancianas, sino que también lo hicieron para comorbilidades y el índice de masa corporal. Revisaron pues el 90% de lo que se hace en el mundo es sleeve y bypass, en menor proporción la derivación biliopancreática y los bypass de una anastomosis que les mostraba ahorita. Van en decreciendo pues procedimientos como la gastroplastia vertical bandeada o las bandas gástricas. Y en este consenso pues se dejó que el acceso para los pacientes a cirugía bariátrica, los pacientes con obesidad mayor de índice de masa mayor de 35, con o sin
sea, con o sin enfermedades o comorbilidades asociadas a la obesidad. Y deja a los pacientes con índice de masa de 30 a 34,9 con problemas, con comorbilidades relacionadas a la obesidad. Entonces, en cierta forma, hay como un acuerdo allí en que la cirugía bariátrica nos puede servir más con ese tipo de pacientes, bajándose los rangos de índice de masa para operar estos pacientes, teniendo en cuenta los efectos en el riesgo cardiovascular, porque no estamos hablando solamente de NASH. En resumen, la pérdida de peso no quirúrgica es efectiva para mejorar todas las características histológicas de esta enfermedad, pero la pérdida de peso sostenida es difícil. Entonces es allí donde pues entra la cirugía bariátrica pues a tener su papel en el manejo de esta enfermedad. Además, es muy frecuente que los pacientes que tienen enfermedad por hígado graso no alcohólica cumplan criterios para cirugía bariátrica por otros aspectos, no solo su índice de masa, sino las otras comorbilidades. Además, la cirugía bariátrica mejora o elimina la enfermedad comórbida en la mayoría de los pacientes, mejora la supervivencia a largo plazo, la muerte por enfermedad cardiovascular, la malignidad, que son las dos causas más comunes de muerte en enfermedad por hígado graso no alcohólico. Entonces, la cirugía se debe considerar para pacientes con hígado graso no alcohólico con obesidad que no responden al tratamiento médico ni a la modificación del estilo de vida, y en aquellos como pacientes que tienen esta enfermedad y cumplen criterios para cirugía metabólica de pérdida de peso. No le vamos a decir al paciente pues con hígado graso vaya a opérese. Obviamente esto es algo escalonado. Primero hay que hacer las modificaciones de estilo de vida, y si el paciente tiene indicación de cirugía bariátrica por las otras razones, probablemente se llevará, pero aún así hay que tener en cuenta que los pacientes deben estar soportados por un grupo multidisciplinario y deben tener pérdidas de peso preoperatorias, deben estar en un programa que tenga como objetivo lograr esto antes de llevar a un paciente a cirugía bariátrica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Muy buena charla. No sé si del auditorio hay alguna pregunta. No todos a la vez. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias. Le doy el micrófono a la doctora Casas para que dé sus palabras de cierre y muchas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí todo el tiempo con nosotros, los que estuvieron presenciales, los que estuvieron conectados. Realmente para nosotros es muy satisfactorio que nos hayan acompañado. Las expectativas pues que nosotros teníamos, digamos que se han cumplido en toda la parte académica, que para nosotros es vital que sigamos en esta, digamos, en esta sintonía de la parte académica. Y bueno, es invitarlos a que en el próximo año, que esperamos continuemos haciendo un Endolili eh, cada año con algún tema específico, pues nos estén acompañando. Además, también quiero recordarles, ustedes vieron que en todas los logos de aquí del Endolili teníamos el aval de la Asociación Colombiana de Endocrinología, y pues recordarles que mañana pues va a haber el simposio de la Asociación Colombiana de Endocrino, aquí en Cali, que es presencial también, y que va a ser precisamente endocrinología y riesgo cardiovascular, o sea, todas las patologías endocrinas y riesgo cardiovascular. Inicia a las 7:30, es que empieza, y terminamos a las 11, a la 1 de la tarde, perdón. Entonces están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias por la asistencia.